Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Qué tal todos? Muy buenas, saludos. Bienvenidos sean a otro programa de su canal OLAM 7. Transmitimos desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Así que damos gracias a Dios que nos permite este medio para poder llegar hasta donde ustedes están y poder compartir una meditación de lo que la Biblia nos habla, de lo que la palabra de Dios declara para cada uno de nosotros. Les dejo con una melodía musical, En el seno de mi alma. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. En el seno de mi alma es lo que nosotros debemos de disfrutar, lo que es la paz de Dios, la tranquilidad, la calma, el saber que Él nos ama entrañablemente, que nosotros somos hijos de Dios. Así somos llamados, no porque tengamos méritos, sino porque somos vestidos con la justicia de Cristo. Y en esas circunstancias somos aceptos ante
el Padre. Qué bueno saber eso, es confortable, es hermoso, es reconfortante para nuestras vidas. El poder saber que en Jesús, en Dios, podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos, esa paz que tanto necesitamos para poder seguir en esta lucha, seguir en este camino que el Señor nos ha trazado a todos. Así que hay que meditar en eso y tener paz en el corazón. En el momento que usted pueda tener paz con sus semejantes y pueda tener paz con Dios, seguramente la vida le va a sonreír, la vida usted la podrá ver desde otra perspectiva, librándose del odio, del rencor, de la amargura, de la tristeza y poder reconciliarse en su conciencia, en su mente, desde luego en la relación con Dios, que es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a compartir con ustedes los enlaces de nuestro canal y de nuestra página. El primero, olam7.tv, que es el enlace de nuestro sitio web del canal, donde usted puede entrar y ver la programación que tiene las 24 horas del día. También usted puede entrar allí en el canal de YouTube, puede vernos ahí. Ahí puede encontrar una gama de meditaciones, de estudios que estamos grabando. Unos ya están ahí, otros están en proceso, pero muchos temas que están listos ahí para que usted los pueda ver a la hora que usted estime conveniente, a la hora que se sienta cómodo y tranquilo para poder estudiar la Biblia en estos tiempos de angustia, de incertidumbre, que es tan necesario saber cuál es el plan de Dios que tiene para su vida y desde luego estudiar las profecías, que es tan importante, no para saber el día y la hora de la venida de Cristo, porque eso no lo sabemos, pero sí Jesús nos ha mandado a velar y a orar para estar listos y estar sabidos cuán cerca está su venida a la tierra. Así que eso lo sabemos por todas las señales que se han estado cumpliendo. Sabemos que está inminente su segunda venida a la tierra. Y desde luego la página de Facebook, Olam 7 Honduras. También puede seguirnos allí para que pueda ver o escuchar más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento vamos a hacer lo más importante antes de abrir la palabra de Dios. Antes de abrirla, antes de estudiarla, de escudriñarla, necesitamos estar en comunión con el Padre. Oremos. Querido y buen Dios, en este momento te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, porque en este instante tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, que podamos ser instruidos, que podamos ser edificados, que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. Repito, la paz os dejo. Mi paz os doy, dice Jesús. O sea, Él está diciendo a los discípulos que Él nos deja la paz. Mi paz os doy. Yo no la doy, yo no os la doy
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Seguramente Jesús tenía claro que estando los discípulos aquí en la tierra, estando nosotros viviendo en este mundo, íbamos a tener la posibilidad de sufrir turbulencias en nuestra mente, de sufrir ansiedades, angustias, problemas difíciles de resolver, unos más que otros. Así que Jesús mandó a los discípulos, les exhortó a que tuvieran paz, que el corazón no se turbara, ni tengan miedo ustedes. Recordemos que el miedo es un sentimiento que es despertado en el ser humano después de que ingresó el pecado. Así que también es eso que Jesús les dijo: miren, permanezcan en mí, no se turben ni tengan miedo. O sea, la paz que yo les doy, el mundo no la puede dar. El mundo puede decir que hay paz. El mundo puede decir, escuchen esta música. El mundo puede decir, manténganse a la moda. Compren este aparato. Vayan a tal lugar. Y es algo que eventualmente puede darle a una persona una paz, pero es momentánea, es pasajera. No permanece. Mientras que la paz que Jesús ofrece, que la que le dio en ese momento a los discípulos, la que Él les dijo, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da, porque aquí, en el caso inclusive de las relaciones, ya sea de matrimonio, ya sea de amistad, ya sea de familia, o cualquiera que sea, compañerismo de estudio o de trabajo, nuestro amor, nuestro sentimiento como seres humanos es condicional. Es condicional. Podemos nosotros estamos expuestos a recibir traiciones entre matrimonios, hijos, o algún otro familiar, amigo, compañeros. Está expuesto uno porque somos seres humanos. Y el amor nuestro es así. Y por lo general nosotros venimos y reaccionamos bien con quienes nos tratan bien. Y Jesús dijo, yo los mando a ustedes a que amen a sus enemigos. Imagínense qué gran mandato, qué duro. Porque si ustedes solamente aman a quienes los tratan bien, pues ¿y eso qué de sensacional tiene? ¿Qué de sobrenatural? ¿Qué de sobresalir de un sentimiento de eso? Si eso es normal. Como seres humanos nos gusta que nos estén adulando, que nos hagan sentir bien, que nos traten bien, que nos regalen cosas, que hablen bien de nosotros. Pero cuando alguien habla mal, pero cuando alguien, por ejemplo, dice algo a espaldas nuestras y ahí nos damos cuenta quién lo dijo, a uno pues no se siente bien, no es agradable. Y en muchos casos algunos pueden hasta ver la persona y cuando la ven tratan de esquivarla y le niegan hasta el saludo. Y le pueden hablar hasta cortante, golpeado. Pero el amor de Dios no es así, la paz de Dios no es así, no es similar a la nuestra. Así que Jesús dice, yo les doy la paz a ustedes, pero yo no la doy como el mundo la da. La que el mundo da es efímera, eso es pasajero, eso es vago. Ustedes asiéntense sobre la roca, es allí donde van a encontrar paz. Y
voy a remontarme a las circunstancias que rodeaban a Jesús y que todavía hoy en día se mantienen, según entiendo. Es el asunto que en el Oriente Medio se tiene la costumbre de que alguien cuando llega a una casa, es una tradición, como decir buenos días o un saludo pues de entrada a una casa, pero es regla en la cultura de ese lugar que alguien llega a un lugar y desde que llega dice la paz sea a esta casa o la paz sea en esta casa. De entrada, eso es lo que hace. Y también dicen lo mismo cuando salen de ahí. Cuando salen, dicen la paz sea en esta casa. Esa es la tradición. Y la gente se siente feliz, a gusto, conforme. Se siente muy, muy confortable de que la gente lo haga porque es una tradición de ellos. Si no lo hiciera, la gente le provocaría un desaire. Pero la gente lo hace. Y eso les da paz. Es una forma de que el mundo dé paz. Pero Dios no habla de eso. Porque el hecho que alguien como nosotros, como seres humanos, lo diga, no basta. No basta con que yo diga, yo les deseo paz. Está bien decirlo. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga. Pero es más recibir la compañía de Dios en la vida de la persona. Dice la sierva de Dios, Cristo trajo consigo esa paz al mundo. Él vino a impartir esa paz a fin de que todo aquel que cree en Él pueda poseer la paz que sobrepuja todo entendimiento. Él, el Redentor del mundo, había llevado esa paz a lo largo de su vida terrenal. Y ahora llegaba el tiempo cuando ofrecería su vida, de tal forma que el tesoro de la paz pudiese habitar por la fe en el corazón. El Señor dejó con sus discípulos esa paz y la implanta y sostiene en los corazones de todos los que estén dispuestos a recibirla. Así que dice acá que Él se la dejó esa paz a los discípulos, pero que está dispuesto a darla a todos los que le reciben en su corazón. Aquellos a los que Jesús, como dice Apocalipsis 3, está tocando la puerta, preguntando que si hay alguien en ese lugar que le permita entrar, le abra la puerta, que le permita morar adentro y cenar con él. No es solamente que le abra la puerta y se asome un poquito ahí y le diga, Señor, aquí está, puedes ver mi casa, danos la bendición y puedes retirarte. No, Él desea morar allí. Ahora, veamos un ejemplo en Hechos. Recordemos que en los días de los apóstoles, cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, en muchas ocasiones los discípulos experimentaron angustia, experimentaron sensaciones, vamos a decir, de miedo, de espanto en otros. Y voy a mencionar un ejemplo en el caso de Jesús, cuando estuvo con los discípulos en la barca, que Satanás quiso matar al Hijo de Dios, promoviendo una gran tormenta en el mar de Galilea. Y vean cómo el lugar o Cristo podía tener esa paz. Porque mientras los discípulos ellos estaban atareados, ellos eran unos pescadores con experiencia. Sin embargo, estaban asustados.
estaban atemorizados de que esa barca podía llegar a hundirse. Sentían miedo. Y le dijeron al Señor, porque imagínense, ellos estando ahí sacando agua, manejando la barca, se les hundía, se iba por un lado, se iba por la otra, y seguramente ellos con el vaivén también caían y se levantaban y sosteniendo las velas. Pero ¿qué pasaba con Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Profundamente dormido, descansando en la barca. Imagínense, ¿en quién reposaba Jesús su confianza? Pues en Dios, en su Padre. Mientras que los discípulos estaban todos alterados. Y a pesar, repito, que ellos eran de gran experiencia, pero esa tormenta fue de alcances bastante altos. Sabían que podían llegar a hundirse. Y le dijeron a Jesús, cuando Jesús se despertó, lo llamaron: Señor, ¿no te importa que perezcamos? Como que dice, estás dormido y nosotros estamos aquí sacando agua. ¿Qué tranquilo estás? Y la Biblia dice que Jesús, con una calma, con una paz, se levantó y extendió sus brazos y exclamó: haya paz. E inmediatamente las aguas se calmaron. Y los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Quién es este que con su voz puede llamar al viento, a las olas, a que se callen, a que se calmen? Es lo mismo como cuando nosotros estamos experimentando problemas y de repente Jesús aparece. Dios comienza a operar en nuestras vidas y Él dice: haya paz, tengan calma, yo les voy a dar paz en medio de esta angustia que están viviendo ustedes. No es la misma que el mundo la da, pero yo les voy a dar. Y así se pasaron otros momentos donde los discípulos sintieron hasta miedo. El ejemplo está cuando la ocasión, el relato del endemoniado de Gadara. Jesús llegó y los discípulos vieron al endemoniado de Gadara y salieron espantados. Mientras que más bien Jesús se enfrentó a eso y reprendió a los demonios. Ahora veamos acá lo que dice Hechos de los Apóstoles. En el versículo 6 del capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hechos de los Apóstoles. Dice: en aquellos días, como creciera el número, es el versículo 6 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en la escena de la ascensión de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Imagínense los discípulos aquí preguntándole al Señor. Él estaba ascendiendo al cielo. Estaban los ángeles allí acompañándolo y él se iba y estaba. Y los discípulos ya para ascender, va a terminar de ascender, los discípulos le dicen: Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Ellos en ese momento no tenían paz, no tenían tranquilidad, estaban ansiosos. Querían conocer cuándo el Señor iba a restaurar el reino de Israel. No habían entendido a su totalidad el ministerio de Jesús.
Señor, ¿cuándo vas a restaurar? Cuando que el rey Jesús les había dicho claramente, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así que a mí no me interesa, les decía Jesús, estar levantando un reinado terrenal. Ese reinado va a ser celestial y es un reinado, como dice en el capítulo 2 de Daniel, es un reinado que va a ser eterno. La piedra, la roca que golpea la estatua de Nabucodonosor que representa a los imperios, va a golpear allí. Y dice la Biblia que esa roca va a desmenuzar la estatua, la va a reducir a añicos. Así que los discípulos todavía no tenían esa paz, estaban intranquilos. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Los tiempos, está hablando, Cristo está hablando allí de los tiempos proféticos o las sazones, porque los discípulos le estaban preguntando que cuándo iba a restaurar el reino de Israel. Ahora dice que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el tiempo puso en su sola potestad. Él sabe cuándo, en qué momento va a restaurar el reino de Dios por completo. O sea, por eso dice en la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, dice Jesús. ¿Solamente quién? Mi Padre. Así que nosotros tenemos que estar ansiosos por conocer las señales, por saber cuán cerca está, por preocuparnos por la preparación individual, que eso es lo esencial en nuestra relación con Dios diaria. No es un asunto de que vamos a estar, tenemos que enfrascarnos en estudios y a ver cuándo viene Jesús, qué va a venir en tal mes, qué va a venir el otro año, qué viene el otro año, que viene aquel, que viene dentro de 10 años. No. Dios no nos ha llamado a nosotros a interpretar la Biblia para sacar conclusiones de fechas, de cuándo viene. Lo que sí podemos hacer es estudiar la Biblia, estudiar la profecía y saber cuán cerca está Jesús. Alistarnos, eso es lo que nos compete. No se trata de que como no sabemos el día y la hora, como algunos caen en el extremismo, y si como no sabemos el día y la hora, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Para qué nos vamos a preparar? Si de todo modo nadie sabe el día y la hora. Jesús no viene ahorita, viene dentro de unos 5,000 años. Y yo no sé cuándo viene, pero no viene dentro de 1000 años ni dentro de 500. Porque este mundo ya está colapsando. Es tremendo esto. Versículo 8. Dice el versículo 8 del capítulo 1. Pero después de que dice que el Padre está en la potestad de Él, saber cuándo, dice, pero a pesar de esto, recibiréis poder. Quiere decir que ellos en ese momento no estaban empoderados, no tenían paz, no tenían tranquilidad. En ese momento, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo llegue, en ese momento ellos estarán siendo revestidos de poder para predicar el Evangelio. Y me seréis, dice, en ese momento ya ustedes van a estar capacitados para hacerme testigos. Me van a ser testigos a mí. O sea, el trabajo suyo va a ser testificar, dar un testimonio vivo de quién los ha redimido a ustedes, de en quién han creído, de en quién están cimentados ustedes, en quién tienen basada su fe.
habla de testificar, de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No excluye nada a Jesús. Los manda que vayan a Jerusalén, a Judea y luego a Samaria. Comienza en Jerusalén, luego en toda Judea y en Samaria. No excluye ningún territorio. Y se los mencionó porque los discípulos tenían prejuicios en cuanto a los samaritanos. Y con eso Jesús les está diciendo, ustedes no pueden dejar de ir a un lugar, tienen que ir a todos. Y luego, como si fuera poco, les dice, y hasta lo último de la tierra, no me dejen ningún territorio por fuera. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En ese momento fue lo último que Jesús les dijo, y ya luego él ascendió al cielo y se les perdió a los discípulos. Se les perdió a los discípulos de la vista y en ese momento ellos ya no pudieron verlo más. Estuvieron viéndolo hasta que se les cubrió de su vista, ya no podían tener alcance de verlo porque ascendió a la presencia del Padre. Entonces, en ese momento los discípulos recibieron una promesa, recibieron una esperanza, recibieron una bendita esperanza de que no iban a estar solos, que Jesús no los iba a dejar solos. Miren acá lo que dice el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice Juan 14, 16. Y yo, les dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro quiere decir otro igual que yo. Por eso aparece consolador con una C mayúscula. Hablando de una persona, está hablando del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igual que yo. Ustedes no van a estar solos. Para que esté con vosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Ese Espíritu Santo, ese consolador, ese es el que les va a confortar, que los va a guiar, quien los va a instruir, que les va a dar paz. Yo voy a estar con ustedes siempre. Nunca los voy a dejar. Esas fueron palabras de Jesús. Así que los discípulos, por eso Jesús fue y les mandó, no se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, les dice el Señor. La paz, es tan necesaria la paz. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo luchando contra el enemigo, contra Satanás. No fue una lucha aislada, fue una lucha totalmente diaria, a cada instante. Por eso Jesús siempre, todas las mañanas, se encomendaba a Dios, recargaba sus baterías espirituales, orando, cantando, meditando en lo que dice su palabra, pero también a través de la naturaleza. A través de ese medio Jesús se edificaba, se llenaba de la presencia del Padre, se fortalecía. Y él tuvo muchas luchas, muchos momentos el diablo siempre le quería quitar la paz. Jesús fue llevado al monte de la tentación y en ese lugar el diablo quería robar esa paz, esa bendición que él traía para la gente. Porque le dijo que si era hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan.
si postrado me adorares, te voy a dar todo lo que está acá. Pero la forma contundente como Jesús hizo que Satanás fuera retirado, fuera derrotado en cada artimaña, fue con un sencillo, así dice Jehová. Por una palabra, por una acción de reprensión, Cristo pudo haber retirado a Satanás. Pero lo que estaba haciendo era mostrándonos a nosotros la forma como podemos nosotros derrotar los engaños, las artimañas del diablo. ¿Cuál es el método? Veamos acá un ejemplo en Mateo. Dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer también el versículo desde el 8 para entender mucho mejor lo que estamos queriendo mencionar acá. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Hablando ahí del momento de la tentación de Jesús en el monte, le dice, en ese momento el diablo le muestra, según el relato, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ellos en los mundos tienen una gloria, tienen esa relativa o esa supuesta paz que ofrecen. Tienen gloria, tienen fama, tienen reconocimiento. Pero Jesús no vino a buscar eso. Jesús no vino a buscar la gloria del hombre. O sea, en el sentido me refiero de un reconocimiento terrenal, que lo vinieran a reconocer y a condecorar, a premiar con un premio terrenal, poniéndolo como rey de la nación judía terrenalmente. No, él no vino a buscar eso. De hecho, el pueblo de Israel, cuando Jesús nació, pues no estaba listo para recibirlo. Y alguien dice, ¿cómo es eso que no estaban listos? No estaban listos porque no lo esperaron de la forma como decía la Escritura que iban a hacer. No lo esperaron así. ¿Quiénes recibieron a Jesús? Pues lo recibieron los pastores, los sabios de Oriente que llegaron. Esos son los que recibieron a Jesús. Pero toda la ciudad donde Jesús nació, en Belén, no sabían nada. Estaban ignorantes del acontecimiento que estaba dándose en ese lugar, del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban apercibidos con las Escrituras. Seguían esperando al Mesías, pero como libertador, como ellos anhelaban en su corazón que llegara. No como el Hijo que había venido, el Hijo del Padre que había llegado a la tierra como un manso cordero dispuesto al matadero para salvarnos a nosotros y devolvernos la paz. Recordemos que la paz del ser humano la robó el diablo en el jardín del Edén. Se la robó a Adán y a Eva. Ellos eran los mayordomos, los príncipes de este mundo. Y Satanás se robó esa paz. Así que dice acá el versículo 9, siguiendo con la lectura de Mateo 4, dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Miren la forma, aquí está hablando Satanás, miren la forma como Jesús le contestó. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. No dice, porque yo tengo poder, porque yo te puedo derrotar, porque yo tengo más ángeles, porque el Padre está conmigo. Y si es cierto que el Padre estaba con él, pero le contestó de la forma categórica
cómo nosotros debemos de contrarrestar los embates del diablo. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos nosotros como esto que estamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto no es otra cosa más que una cita que Jesús mencionó que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, no lo vamos a leer. Usted lo puede buscar en Deuteronomio 6:13, ahí está. Jesús le contestó al diablo, para derrotarlo con la tentación, escrito está. O sea, el arma de nosotros como cristianos y particularmente como adventistas es, el diablo quiere robarnos la paz. Quiere quitarla, esa que Dios nos da a nosotros, esa que Cristo nos puede dar. Quiere robarla y la forma como nosotros podemos escudarnos es con un así dice Jehová. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro. Y aferrarnos a la misma y no salirnos de ahí. No dejar espacio a conjeturas, a teorías humanas, porque entonces podemos llegar a perder esa paz. Dicen acá, volvamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 32 en adelante, pero quiero enlistar un poco el contexto de este capítulo. Había llegado el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos habían sido revestidos de poder. Y luego ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Estaban reunidos ahí por las fiestas judías, muchos judíos que residían en otros países. Así que los discípulos empiezan a predicar en diferentes idiomas y mucha gente llega ahí y se quedaron atónitos porque ¿cómo estos que son hombres sencillos, son gente que tienen profesiones humildes, cómo ahora nosotros les estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua? Y ahora emerge aquí un Pedro, ya no el mismo Pedro envalentonado, que después quedó como timorato, que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, no te voy a abandonar, y le abandonó 3 veces antes que el gallo cantara, según le había dicho Jesús. 3 veces había pasado eso. Sin embargo, aquí aparece otro Pedro, totalmente cambiado, diferente. Miren lo que dice el versículo 32. Vamos a leer unos cuantos versículos de todo este discurso. Tremendo sermón que dio Pedro en Jerusalén en ocasión del Pentecostés. Y vemos aquí cómo el Señor, por amor a nosotros, le dio a sus hijos el poder del Espíritu para que sean capacitados y prediquen el Evangelio. O sea, no los dejó solos. Versículo 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios. O sea, a ese que ustedes trataron mal, a ese Jesús que ustedes vituperaron, a ese mismo Jesús, a este Jesús resucitó Dios. O sea, el Padre mismo lo resucitó, de lo cual, dice Pedro, todos nosotros somos testigos. O sea, ellos fueron testigos porque vieron a Jesús, conversaron a Jesús en los 40 días que Él estuvo desde que murió, desde que resucitó, hasta su ascensión. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, el poder del Espíritu Santo, porque Jesús es exaltado, fue exaltado
por la diestra de Dios. Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este asunto, esta capacidad que hemos tenido nosotros, dice Pedro, de hablar en otros idiomas, no es un asunto de nosotros, no es innato en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestras capacidades, el poder del Espíritu que ha reposado en nosotros. Eso es lo que quiere decir Pedro acá. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Miren la reacción de la gente cuando escuchan el sermón de Pedro. Dicen ellos, al oír esto, se compungieron, o sea, se pusieron con un corazón contrito y humillado. Reconocieron que había estado el Mesías entre ellos. Reconocían a Jesús como su único personal salvador. Muchos seguramente se sintieron hasta avergonzados por la actitud que habían tenido con Jesús. Dice que se compungieron de corazón. Se sintieron dolidos, se sintieron totalmente motivados a seguir al Señor. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Mire aquí lo que Pedro les dice a ellos. Pedro les dijo, arrepentíos, ¿y qué cosa? Y bautícese. Y ahora viene una palabra clave. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación es individual. La paz que Cristo tiene para usted no la va a obtener a través del pastor, a través del anciano, a través del líder. Eso se obtiene, puede recibir apoyo espiritual de la hermandad, del pastor, claro, eso ayuda. Pero solamente el arrepentimiento, el bautismo, el tener una relación especial con Dios va a ser una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. La salvación no es en grupo. Y con esto les dice Pedro, ustedes recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora veamos esta última parte. Cuando Jesús ya había llegado la hora de derrotar, de quitarle a Satanás lo que le había quitado al hombre. O sea, Cristo vino a restaurar, a devolverle al hombre lo que el diablo le había quitado. Entonces, ¿qué podemos mencionar nosotros? Busquemos a Jesús. Confesémonos. Digámosle lo que sentimos. Sintamos esa necesidad de poder hablar con Él todos los días y exponerle nuestras necesidades. Porque Él, como dice la Escritura, tiene cuidado de nosotros. Les dejo con un hermoso himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo.
Confiamos en Cristo, que eso es muy dulce para la vida de cada uno de nosotros y Él nos devolverá la paz. Que Dios les bendiga.